Vamos a conversar con el ingeniero Luis Morales Tello, ingeniero industrial, dedicado a los jóvenes universitarios. Bueno, esta entrevista, ¿no? Lo vamos a dedicar a los jóvenes universitarios, o a quienes están en el posgrado, porque nuestro invitado es docente, ingeniero industrial, con 16 años de experiencia, especializado en sistemas de calidad, planes, estrategias e investigación, con conocimientos de ISO 9001 y microempresas, y es un metodólogo en el tema, autor incluso de un libro. Ingeniero Morales, buenos días, ¿cómo está? Buenos días a la audiencia. Este tema de tesis, que propiamente es investigación, es muy interesante, porque tanto los universitarios como los que hacen posgrados, maestrías y doctorales, siempre tienen problemas. Me parece que hay un miedo. Cuando yo que enseño en varias universidades, voy a hacer una tesis, se asustan. Y entra el pánico. Sí. ¿Ahora qué hago? Sí, ¿no? Y no saben que es algo muy fácil. Es demasiado fácil. Y poner en práctica lo que se aprendió, ¿no? Y listo. Y plasmarlo con mucha calidad, por cierto, ¿no? Claro, tiene razón, pero hay que empezar. ¿Cómo se empieza? Se empieza, por ejemplo, diciendo, yo quiero hacer una tesis, entonces digo, bueno, ¿qué hago? Primero me tranquilizo, para empezar. Eso es importante, sí, ¿eh? Porque los universitarios, y no solamente los universitarios, los que hacen maestrías y doctorados, pasa igualito, le paso la voz, se asustan. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero me tranquilizo y luego comienzo a pensar, una tesis, que es una investigación, ¿de dónde nace? De un problema o una necesidad. ¿De qué? De la sociedad, específicamente. Entonces, me dicen a veces a mí, profesor, pero ¿cómo empiezo? Fácil. En tu trabajo, le digo, ¿qué problemas existen? En la sociedad, ¿qué problemas existen? Bueno, ahora estamos... Apuntarlo, sí. Apuntarlo. Ahora vemos, hay tantos problemas que estamos viviendo actualmente. Hay muchos. Y por resolver. Sí, y desde el punto de vista sociológico, con lo que ha pasado hace poco, una buena investigación se haría. Claro, ¿no? Sí. Y entonces, con conclusiones, por supuesto. Claro. Claro, esa es parte de la tesis. Claro. Entonces, y me dicen, bueno, y no se me ocurre nada, pues agarra investigaciones pasadas o anda a discusión de expertos en distintas áreas y te va a dar una idea de lo que va a ser tu tesis específicamente. Eso es bueno, ingeniero Morales, ¿no? Y tesis pasadas, pero cuidado con el copy-paste, ¿ah? Cuidado, sí, ¿ah? Pero, claro, la tesis pasada, bueno, ese es el punto negativo, pero siempre a uno le abre la mente, el enfoque, claro, cómo va a ser. Son las experiencias extraídas, ¿no? Sí, entonces yo quería, por ejemplo, aportar ahora un tema muy interesante es este, pero siempre quiero dejar algo práctico. A ver. Siempre cuando doy conferencias, por ejemplo, yo he sido gestor voluntario en COFIDE, y cuando doy conferencias de calidad les decía un ejemplo práctico. Y acá también quiero dar un ejemplo práctico, porque ya que estoy acá, a los que están estudiando, tanto a los de pregrado, maestrías, doctorado, ¿cómo empiezo mi título? Fácil, empecemos. Miren la malla curricular. Vamos primero a pregrado. Miren la malla curricular. Y ven, a partir hay 10 ciclos, lógicamente, pero a partir del sexto al 10º son cursos de especialidad. Los demás son cursos introductorios. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos agarran y escogen, ¿qué curso les gustó? Miran toda la malla, vamos a ver que sea 3 cursos. Planeamiento estratégico, gestión de la calidad y recursos humanos. Ya, eso me gustaron, perfecto. De esos 3 que te gustaron, ¿cuál pone calificación y te gustaría un poco más? Calidad, perfecto. Entonces, calidad... Tomen nota. Calidad, ¿qué subtítulos tiene? O sea, ¿qué temas tocó? Por ejemplo, vamos a ver el método Keynes, tocó, por ejemplo, las herramientas de la calidad, costo de calidad, perfecto. Y de esos 3, hay una metodología, si sigue calificando, ¿cuál te gustó más? Por ejemplo, sistemas de calidad, perfecto. Entonces pone los sistemas de calidad y se utiliza otra variable como herramienta de competitividad en una empresa XX. Y de ahí podría salir el título de la tesis. Sí. Ajá. Entonces hacer un título realmente es fácil. Yo, por ejemplo, en YouTube tengo mi canal, tengo varios videos. Ajá, qué bueno. Se llama Taller de Tesis número 1, Taller de Tesis número 2 y Taller de Tesis número 3. Ahí, por ejemplo, yo les enseño esto y cosas más, especificando que este tema es un tema realmente fácil. Solamente, por ejemplo, ahora que me han invitado, he venido
para decirles cuál es la verdad de este asunto. Porque hay mucho profesor de metodología, y a mí también me ha pasado, que cuando uno, por ejemplo, se pone a hacer estas tesis, los graduandos los asustan, y es más, ya no quieren hacer. Entonces, este paradigma tenemos que cambiar. Yo me considero metodólogo dentro de los profesores de tesis. ¿Qué significa metodólogo? Significa que yo enseño paso a paso, y guiados de la mano, hasta el final. Y pueden hacer su tesis. Qué importante es eso, ¿no? Paso a paso, explicativo, detallando cuáles son las estrategias para ir desarrollándola, y por supuesto con una buena redacción, ¿no? Claro. Y otra cosa, por ejemplo, otro punto es interesante de esto, ya que también los ingenieros hacemos tesis, y muy interesantes, a nosotros nos dicen más tecnólogos, la competencia nos llama así. Pero a la hora que uno hace su tesis, tiene que saber dónde lo va a hacer. ¿Qué significa esto? Cuando a mí, por ejemplo, los estudiantes dicen, por eso quiero hacer mi tesis, y ponen títulos rembombantes, ¿no? Títulos complejos, no sé para qué si la vida es sencilla. A veces el título es mucho más que la tesis, sí, ¿no? pero, sí, pero a la hora que hacen su título, es muy interesante. Ya, ¿y dónde lo vas a hacer? Le digo. No, en las pymes. En las pymes. Ya, ¿en qué pymes? Le digo. Las pymes del Perú. ¿Cuántas pymes hay en el Perú? Ah, no, de Lima. ¿Cuántas pymes hay en Lima? Ya perdió la noción y la realidad de lo que él está buscando. Sí, por eso hay que focalizarse. Y a las pymes de un distrito, ya estamos pensando. Pero ¿te van a dejar entrar a las pymes del distrito? No. Entonces mejor haz una sola pyme, pues. Entonces lo que trato de decir es, cuando uno hace una tesis, tiene que ver el lugar, dónde lo va a hacer. Y nosotros que ya, los ingenieros específicamente, nos pasa algo similar. Hazlo en la empresa que estás laborando. Claro, y eso implica, ingeniero Morales, varios aspectos, ¿no? El aspecto sociológico, económico, psicológico, por supuesto social, ¿no? Y todas las proyecciones, económico, es fundamental, ¿no? Son puntos que hay que ir detallando y en el tiempo también, en qué tiempo se va a desarrollar la tesis, ¿no? Claro, una pregunta, cuando a mí me preguntan, yo me alegro, son preguntas muy interesantes, ¿no? Y esa pregunta que usted, por ejemplo, me ha dicho desde el punto de vista, vamos a ver, sociológico, tecnológico, económico, social, esto también en el plan de tesis se toca, con por otro supuesto. Nombre, lógicamente. Y ahí viene la pregunta, ¿en qué se diferencia una tesis, por ejemplo, de un caso? También a veces los alumnos se marean, ¿no? Bueno, voy a arreglar un problema en mi trabajo, pero yo les digo, ¿se requiere tesis para eso? Les hago esa pregunta. La tesis es más sistémica. ¿Y qué significa sistema? Abarca más, y como usted dice, abarca lo social, lo cultural, lo tecnológico. Cuando se hace una implementación de algo, hay más factores que se involucran en eso. Pero es importante también, ingeniero Morales, cuánto esa tesis le va a ser útil como profesional, porque por supuesto, si dentro del contexto y las necesidades propias del país, esos temas revierten en utilidad para el desarrollo del país, pues se va a tomar en cuenta al profesional que la elaboró, ¿no? Claro, ese es otro tema que muy interesante está esto. Muchas tesis se hacen interesantes, como dice, pero ¿qué pasa? Hay una desconexión entre las empresas y las universidades. Ese es otro problema que vivimos. O sea, hay muchas tesis rescatables, pero las empresas, como en otros países usted sabe que las empresas, las investigaciones de la universidad las aplican. Acá no sucede eso. Falta conectar, es otro problema ya social, cultural que tenemos. Para que surjamos, siempre he dicho, como sociedad, hay que conectar universidad versus empresas. Hay que conectarnos. Para que esas investigaciones, muy bien lo ha dicho usted, para que esas investigaciones tengan fruto en la sociedad. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y también los tesistas tienen que cambiar su mentalidad, ¿no? Cuando se hacen los temas de tesis, como usted está diciendo, ¿cómo beneficia esto específicamente? La repercusión que tiene a nivel de la sociedad y repercusión económica, porque eso, por cierto, va a servir para generar una utilidad dentro de lo que es la aplicación, no solamente para su grupo social, sino para el país. Claro, y otra aclaración, complementando eso, en paralelo vendría a ser, para profundizar el tema de tesis, la tesis tiene dos partes específicamente: plan de tesis y tesis. No hay que marearnos.
Generalmente los estudiantes en los 3 grados, estoy hablando, en el plan de tesis un poco se confunden. El plan de tesis, si no lo hacen bien, no puede concadenarse con la tesis en sí. Al plan de tesis algunos lo conocen como proyecto de investigación. Bueno, tiene varios nombres, pero el punto no es eso. Vamos, si se empieza bien, se termina bien. En la primera parte existe la parte metodológica, ¿no? Y esto es interesante saberlo, saber que hay 2 partes, para que no se maree el estudiante. Cuando el estudiante empieza, ¿qué es lo que hace el estudiante? La tesis, no, vamos, yo que soy asesor de tesis, vamos por partes. Haz primero bien la primera parte, para que venga la segunda parte. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Interesantísimo. Mucho depende también del estudiante. En promedio, para un plan de tesis, es de 2 a 4 meses. En promedio, puede... Muchas veces, sí, ingeniero Morales, a veces comparamos nuestros profesionales con los profesionales del extranjero, de los países avanzados mayormente, en donde cada tesis es prácticamente un invento, una creación, es un producto innovador que es utilizado, por supuesto, para el país, y las grandes empresas dicen, eso lo necesito para aplicarlo en mi corporación. Posiblemente eso sea importante también, claro que es importante, pero podríamos tomarlo como un referencial para aplicar con nuestros jóvenes estudiantes profesionales. Sí, usted tiene toda la razón, pero vamos a analizar esto con calma. En investigación existen niveles. Existen niveles. Usted sabe, pregrado, maestría y doctoral. Estas creaciones que usted habla es más a nivel de maestría o doctoral. Muy poco se ve a nivel de pregrado. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ir evolucionando en el conocimiento. Es un proceso... buena aclaración, ¿eh? Sí, es un proceso de investigar constantemente. Porque, ¿qué pasa en las universidades actualmente? ¿Qué vivimos? Los estudiantes casi no leen o leen muy poco. Que es lamentable. Sí. Es lamentable. Entonces yo, por ejemplo, cuando les hago un plan de tesis y les guío, les digo, bueno, en el marco teórico, específicamente las bases teóricas, bueno, investiga 10 libros, 20 libros, investiga manuales, leyes, etcétera, y me dice, profesor, voy a leer 20 libros. Qué lamentable que entonces se asustan. Que nuestros jóvenes, sí, nuestra población se exprese así. Sí, entonces, usted su pregunta me pareció interesante. ¿Cómo una persona, queremos que aporte, no está acostumbrado a investigar? Entonces, ¿qué puede crear algo nuevo? O sea, no es que no puedan, sí, porque siempre hay personas que lo pueden hacer, pero si queremos cambiar, cambiemos todo. Y esto de la universidad que estoy hablando que falta, viene del colegio, porque todo está unido. Yo nunca enseño los primeros ciclos, siempre enseño los últimos. Pero una vez me tocó enseñar el tercer ciclo. Y ahí miré la realidad. Del colegio nos vienen que no leen muy poco, no tienen la famosa comprensión lectora, aunque algunos sí lo tienen, tengo que reconocer, pero hablo un gran porcentaje. Entonces, ¿cómo quiere que ese alumno más adelante va a comenzar a crear algo como en Europa, por ejemplo? Sabemos que la educación es diferente. Definitivamente. Desde el colegio es diferente. Ya entonces, están leyendo un libro. Sí. Y durante el año leen 4, 5, 10 libros, 20 libros leen los jóvenes, jóvenes, lo que lamentablemente en nuestro país no está. Entonces, ahí está respondiendo su pregunta. ¿Ellos pueden aportar? Porque los han educado desde el principio. Así es. Acá sí se puede, pero hay que comenzar a cambiar las estructuras. Pero por el momento, por el nivel de investigación, a nivel de maestría y doctorado sería más factible. No digo que en pregrado no se pueda, también se puede, pero sería un poquito más difícil. Así es. Ingeniero Morales, usted nos ha traído una novedoso, verdaderamente. Nos imaginamos que muchos de nuestros oyentes que están llamando están con una... claro, van a preguntarle, van a seguir preguntándole. Nos imaginamos que se comuniquen con quizá con usted para ver cómo orientarlo al colegio de ingeniero, ¿no? ¿Su teléfono? Sí, es el 992 43 94 45. Ahí lo tenemos, sí, ahí, ¿sí? Ahí ponemos el teléfono ahí. Sí. Y para terminar, yo quisiera darles un mensaje, porque creo que el tiempo se está acabando. Hacer tesis no es difícil. No es pánico, no es miedo, sí, es una experiencia hermosa. Muy bien, yo en mi libro siempre pongo y siempre les digo, es una experiencia, y en mis propagandas, porque yo siempre en Face hablo de este tema, es una experiencia inolvidable. Es una interrelación que lo vas a llevar por toda la vida
algo que tú has creado, es tu creación. Es tu creación. No es será, tu pues, hijo, tu hija. Sí, no será una grandeza, pero Gracias. cuando menos es un granito de arena. Gracias, ingeniero Morales, gracias, verdaderamente lo veo emocionado, nos ha transmitido también esa emoción y a nuestros oyentes y muchos de los graduandos que deben estar pensando también de que esta es una experiencia hermosa, ponerse a investigar y desarrollar todo un trabajo y luego con las conclusiones y ponerla a disposición de la sociedad es una experiencia muy bonita. Preparar una tesis es hacer un libro, es hacer un trabajo hermoso. Gracias, ingeniero Morales.